Vamos a ver hoy un nuevo tema. Se intitula Exégesis de la séptima trompeta apocalíptica. Entonces, la séptima trompeta de Apocalipsis la vamos a revisar hoy solamente del capítulo 11, del 15 al 19. Vamos a estar usando la versión de Reina Valera 1960. El enfoque que vamos a tener hoy es historicista y vamos a estar usando referencias del Espíritu de Profecía. Voy a darle lectura del 15 al 19 y dice así: El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, trueno, un gran terremoto y grande granizo. Entonces ahora vamos a hacer una exégesis de la séptima trompeta en general, pero en particular vamos a ir analizando versículo por versículo, de tal manera que vamos a ver cada uno de los 5 versículos y los vamos a relacionar con otros textos bíblicos para tener marcos de referencia, y también vamos a apoyarnos con el espíritu de profecía. Así que vamos a hacer la primera exégesis es sobre el versículo 11:5 y dice así: El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Entonces el primer punto exegético es que Cristo toma su lugar en el trono de su Padre. Recordemos que en la escena de los sellos Jesús está presente como Cordero de Dios, y también deducimos que ya pasaron 6 trompetas y estamos en la séptima, lógico, ¿no? Y al parecer en esta séptima trompeta no hay ningún ay. Sin embargo, parece que las voces se centran en proclamar que la tierra ha sido redimida por Dios y toda la autoridad ha pasado a ser para Jesús. Sin embargo, la séptima trompeta comprende un conjunto de escenas que en realidad pues son muy complejas, pero consuman el misterio de Dios. Y ahí está el tercer ay. ¿Y cuál es el misterio de Dios? ¿Dónde se consuma? Se consuma con la ira de Dios ha venido. Es decir, que la ira de Dios son las plagas. Dice: sino en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Esto lo encontramos en Apocalipsis 17. Por eso estábamos hablando de que la séptima trompeta comprende un conjunto de escenas complejas que consuman el misterio de Dios. Ahora, hablando del misterio de Dios, el apóstol Pablo hace referencia explicando qué es el misterio de Dios, y esto lo hace en la carta que envía a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 9, donde dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,
Ahora pongan atención en este. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos. Así que la séptima trompeta inicia cuando el Señor Jesús entra en el lugar santísimo para purificar el santuario, y termina esta séptima trompeta con la séptima plaga, al final de la séptima plaga. Y miren cómo dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Apocalipsis 16, del 17 al 21. Así que, terminado el juicio expiatorio, termina Jesús su papel de abogado y juez para tomar su lugar como rey en el trono del Padre, para reinar por la eternidad. Recuerda, dice que a los que vencieren les daré que se siente conmigo en mi trono, como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Ahora vamos a pasar a la exégesis del versículo 11-16, habla de los ancianos en el templo. Y la lectura dice así: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Recuerden que estos ancianos son los mismos a los que se le hace alusión en el libro de los sellos, en el capítulo 5. Y estos ancianos son mencionados 12 veces en el Apocalipsis. Y a veces puede sugerirse, ¿no?, que la suma es 12 más 12. Puede sugerir 12 puertas con los nombres de las tribus de Israel y 12 cimientos que representan a los 12 apóstoles. Ahora bien, parece ser que los 24 ancianos son los redimidos representados ante Dios, porque saben bien de dónde ha venido la gran multitud. Y vamos a ver algunos argumentos que nos van a ayudar. En primer lugar, son los victoriosos que comparten el trono de Dios. Acabo de mencionar el versículo, dice que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Es decir, que Juan ve en futuro a los redimidos sentados juntamente o en sus tronos. ¿Y por qué digo esto? ¿No podrían ser los ángeles? Bueno, es que los ángeles no comparten el trono con Dios, ni se sientan en tronos en la sala de Dios. Y saben, en toda la Biblia no se menciona que los ángeles se sienten en tronos. Es más, ni siquiera en la literatura antigua hebrea se menciona esto. Ahora vamos a ver algunos argumentos. Por ejemplo, dice allí que los redimidos llevan coronas de victoria. Pero recuerden que hay 2 tipos de corona. Stefanoi, o sea, Stephans, que son las coronas de laureles que llevaban los atletas en Grecia. Pero también hay otra palabra para corona que se llama diadémata,
Esta diadémata es la corona real. Esas son la apropiada para los redimidos vencedores. Pero aquí la corona que llevan estos redimidos son las coronas de laureles del vencedor. Además, los ángeles no fueron redimidos porque nunca han pecado. Y otra cosa, que uno de los ancianos sabe de dónde ha venido la gran muchedumbre. Recuerden ahí en Apocalipsis 7:14, le pregunta uno de los ancianos a Juan, ¿estos de dónde han venido? Y Juan dice, no sé. Y entonces el mismo anciano responde, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque están representando a los redimidos ante Dios. ¿Y por qué los están representando? Bueno, aquí su labor es de postrarse sobre el rostro y adorar a Dios. Los 24 ancianos son sacerdotes y jueces. Y a veces decimos, ¿cómo? O son sacerdotes o son jueces. Bueno, Samuel era sacerdote y era juez. ¿Recuerdan en el servicio del templo terrenal? Pero además, en el servicio del santuario, que estaba en Jerusalén, había 24 divisiones de sacerdotes. Eso lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 24. No lo voy a leer porque es muy grande, muy larga la lista, pero si ustedes gustan, pueden buscar Primera de Crónicas 24, todo el capítulo. Ahí en el capítulo 24 dice que vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Es decir, estos mismos 24 ancianos, ya en el capítulo 20, tienen la facultad de juzgar. Sin embargo, en la primera visión que vemos del capítulo 11, entonces vemos que solamente ellos están adorando y glorificando a Dios. También hay otra cosa interesante, que los 24 ancianos alaban a Dios con arpas. Eso lo encontramos en Apocalipsis 5:8, donde dice, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y ahora algo interesante, que aquí en el libro de Primera de Crónicas 25, dice que había en el templo 24 grupos de cantores que alababan con instrumentos musicales. Muy bien, ahora continuemos con el versículo 17. Recuerden que estamos en el capítulo 11. Y aquí los ancianos se dirigen a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aquí, si checamos bien, veremos más claramente a los ancianos representando a la humanidad redimida, porque le están dando gracias, porque aunque era y es, saben que ha de venir, porque ya ha tomado su trono. Reconocen que Cristo es Dios, que era Dios antes de tomar la naturaleza humana, y que ahora como Dios hombre vendrá a la tierra por los santos redimidos, que están representados ahora en el trono de Dios. También agradecen en plural a Dios por haber tomado el poder, es decir, el control, indicando así que se quita el poder al enemigo de Cristo y por ende, pues, enemigo de la humanidad. Si pasamos al versículo 18, dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido,
y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Así que los ancianos continúan dirigiéndose a Dios. Este versículo tiene tres partes principales y por eso es que las vamos a analizar por separado. En primer lugar dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Pues se está refiriendo al Salmo 2 en su conjunto. Es decir, este Salmo 2 está en conexión con Apocalipsis 11:18. Es el versículo que estamos ahorita analizando. Y dice, y se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Aquí, aunque lo leí de corrido, la primera partecita de este Salmo 2 está en el versículo 2 y el siguiente está en el versículo 5. Déjenme separarlos otra vez. En el Salmo 2:2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y después ya en el 5 y dice, luego hablará Dios a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ven, aquí otra vez vemos la ira de Dios y ya recordamos que la ira de Dios son las plagas. Ahora, este salmo no se refiere a batallas seculares entre los hombres. No. Se refiere a la ira de las naciones contra Dios. Es decir, es sacar a Dios de la intervención de los asuntos humanos. Por eso es que ya en el siglo XVI surge el humanismo renacentista con Leonardo da Vinci, etcétera, ¿no? Surge el positivismo, surge el existencialismo, el nihilismo, después con Darwin el evolucionismo, el materialismo con Hegel, Marx, el reduccionismo, y etcétera. Todas estas filosofías son intentos de que la mentira y el error triunfen sobre la verdad. Los capítulos del 12 al 14 son un paréntesis que describen los esfuerzos del mal para amenazar y destruir a los santos. Recuerden, el capítulo 12 habla del dragón bermejo que se para frente a la mujer pura. El capítulo 13 habla de las dos bestias, la que recibe el poder de Roma y la bestia que surge de la tierra lentamente y primero tiene la apariencia de cordero y termina hablando como dragón. Y el capítulo 14 habla del mensaje de los tres ángeles, de los 144,000, etc. Pero ahora en la primera parte del versículo 18 podemos vislumbrar el tercer ay, cuando los direccionamos a Apocalipsis 16, del 17 a 21, donde dice que se han airado las naciones. Pero aquí lo que nos interesa es la sentencia, y tu ira ha venido. Ahora pasemos a la segunda parte del versículo 18. Recuerdan que para analizarlo íbamos a dividirlo. Entonces dice, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Este versículo
se relaciona mucho con Daniel 7:22, también con Daniel 7:27, y dice: hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y el 27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así que este versículo no se refiere al juicio investigador de Jesucristo en el templo. No. Este juicio es para purificar el santuario de los pecados de su pueblo. Me estoy refiriendo al juicio investigador de Cristo. No, el juicio que se refiere en el versículo 18 es el que se le da a los redimidos durante el milenio para que juzguen de acuerdo a lo que Dios hizo. Por ejemplo, algunas personas que nosotros teníamos por seguro que iban a estar allí, no van a estar, o viceversa. Decimos: ¿cómo esta persona está aquí si ni por la mente pensábamos que fuera una persona consagrada? Entonces, a los santos del Altísimo allá en el cielo, durante el milenio, se les darán los libros, los archivos, donde viene la biografía entera de las personas de las que nosotros tenemos duda, ya sea de por qué están ahí o por qué no están ahí. Miren, aquí en Apocalipsis 20, 4 y 5 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Apocalipsis 20:45. Entonces, en esos versículos, estos que acabo de leer, vemos también el galardón de los santos, que primero reinan con Cristo 1000 años en el cielo, revisando los libros de los que murieron con el resplandor de la segunda venida de Cristo, y estos mismos santos descienden después para habitar en la tierra ya por la eternidad. Ahora, en la tercera parte, donde dividimos el capítulo 18, dice que los que destruyen la tierra, es decir, Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Pero, ¿saben? Desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, desde Caín y Abel siempre ha habido guerra entre la humanidad, pero en este contexto, ¿no? Desde la Segunda Guerra estamos en un periodo que algunos han llamado la Gran Aceleración, 1940, ¿no? De ahí por ahí hacia en adelante, y al mismo tiempo pues la población del planeta casi se ha triplicado. Pero todo esto ha tenido un precio, ¿no? Miren, el hombre ha dañado tanto la tierra que los ciclos de la naturaleza ya pueden empezar a fallar. Por ejemplo, ahora que ya no haya abejas, entonces se corre peligro de que falle la polinización, etcétera, ¿no? Es más, debido al enorme impacto de las actividades humanas sobre el planeta, la extracción de petróleo, el fracking, etcétera, ¿no? Entonces surge la pregunta, que si se está cumpliendo la profecía de Apocalipsis 11:18, ¿todavía no hemos llegado o ya sobrepasamos el límite?
¿Será que la Tierra está llegando a su límite? Saben, algunos científicos opinan que es muy difícil predecir el efecto de los cambios climáticos. Y les preocupa que estemos cerca de un punto en el que ya los cambios repentinos o los cambios ya sean irreversibles, ¿no? Y entonces pues los resultados serán, pues, ¿qué les digo?, desastrosos, ¿no? Pensemos, miren, por ejemplo, en la plataforma de hielo de la Antártida Occidental, hay quienes creen que si continúa el calentamiento global, llegará el momento en que no se podrá detener el derretimiento de dicha plataforma. ¿Y por qué? Bueno, porque el hielo refleja los rayos del sol y a medida que se derrite la capa de hielo, deja al descubierto el océano que hay debajo. Al ser más oscuro, el océano no puede reflejar bien los rayos y absorbe más calor en lugar de reflejarlos. Y con eso, pues acelera el derretimiento, ¿no? Este ciclo, del que estoy hablando, podría ser ya imparable y por lo tanto también pues muy destructivo, pues el deshielo elevaría el nivel del mar y con ello perjudicaría la vida de cientos de millones de personas, especialmente los que viven en las islas, los que viven en las costas, porque al subir el nivel del mar rebasarían pues y el mar se metería a la tierra donde la gente habita, cerquita de los puertos y las costas. Además, pues, los grandes basureros que ya hay en las ciudades, basureros en los ríos, todos contaminados, los océanos llenos de plástico, también la proliferación de las armas nucleares, etcétera, etcétera. Todo esto está, pues, destruyendo la tierra, ¿no? Por eso es que dice que Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Y esto es grave, porque habla de la destrucción de los impíos. Y esta destrucción de los impíos, pues se va a dar en dos fases. Primero mueren con el resplandor de la segunda venida de Cristo, los que atacan a los santos, pero la destrucción definitiva es ya en la tercera venida de Cristo, después del milenio, cuando quieren tomar la santa ciudad, liderados por Satanás. Entonces ahora los impíos que resucitan en ese momento, pues ya son destruidos para siempre, juntamente con Satanás y por lo tanto también con las huestes malignas. Y miren lo que dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto se encuentra en Apocalipsis 20, 14 y 15. Ahora vamos a pasar al versículo 19 del capítulo 11. Y dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Saben, este versículo es sumamente importante, no solamente para nuestro estudio, sino para nuestra salvación. Y por eso, para analizarlo más detenidamente y más profundamente, lo vamos a dividir en dos partes. A la primera parte le vamos a llamar 19a y a la segunda parte del mismo versículo le vamos a llamar 19b. Entonces, concentrémonos primero en el 19a. Y dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Es importante
saber que cuando se abre el templo de Dios y el arca es vista, esto es para ubicarnos en qué tiempo profético estamos. El espíritu de profecía en el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo 26, pues nos orienta mucho, nos sitúa, nos ubica y además nos da luz al respecto. Saben, hay muchos que ahora están predicando enfoque futurista y hay muchos argumentos, pero no son contundentes. Bueno, regresando a la lectura del que yo mencioné, del capítulo 26 del Conflicto de los Siglos, dice: fue abierto el templo de Dios en el cielo. Estoy leyendo ya el espíritu de profecía. Y fue vista en su templo el arca de su pacto. Apocalipsis 11:19. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario. En el servicio del tabernáculo terrenal, que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales, este departamento solo se abría en el gran día de la expiación para la purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de expiación. Permítanme repetir esta cita. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto, indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra de expiación. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote, cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto, y habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador, y vieron que el Salvador, estaba entonces oficiando como intercesor ante el arca de Dios y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. Conflicto de los Siglos, capítulo 26, página 486, a partir del párrafo 2. Entonces, de esta lectura, yo infiero lo siguiente, que Apocalipsis 11:19 se refiere al gran acontecimiento, ¿no?, cuando Cristo entra al lugar santísimo para la expiación final del santuario celestial. Recuerden que en el antiguo Israel, cada año se hacía la purificación del santuario, la expiación final, que se escogía 2 machos cabríos, uno para Dios y otro para Azazel, ¿de acuerdo? Bueno, en este contexto, en este caso, como era una sombra y figura de la realidad, ahora Cristo entra una sola vez al santuario, al lugar santísimo, para hacer la expiación final, desde Abel hasta el último, que él decida que va a entrar al cielo. Por lo tanto, esta entrada al lugar santísimo se realiza el 22 de octubre de 1844. Y por lo tanto,
Apocalipsis 11:19 está dentro de la séptima trompeta. Por lo tanto, si las 6 trompetas anteriores a la séptima se tocan antes, entonces concluimos que el método historicista encaja perfectamente en la interpretación profética y por lo tanto pues seguimos en la séptima trompeta, estamos en la séptima trompeta. También inferimos que el tiempo de gracia sigue vigente para la salvación de todo aquel que desee salvarse. Amén. De igual manera, también quedan refutados tanto el enfoque preterista, que sugiere que las trompetas se tocaron allá durante el Imperio Romano, pero también se refuta la postura futurista que asevera que las trompetas sonarán cuando termine el tiempo de gracia. Y es importante porque ahora tenemos una cita de la pluma inspirada, por la cual nos puede ubicar para entender mejor en qué momento estamos. O la próxima cita donde se menciona el templo abierto con las tablas del testimonio se encuentra en Apocalipsis 15:5, como ya habíamos mencionado. Después de estas cosas, dice la cita, he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, Apocalipsis 15:5. Así que los dos textos, o sea, Apocalipsis 11:19 y Apocalipsis 15:5, se parecen tanto que aparentemente o superficialmente son el mismo evento, el mismo acontecimiento. Es decir, que el segundo es solo la repetición del primer versículo. Sin embargo, cuando enfocamos más de cerca este asunto, vemos que los contextos son diferentes, aunque las citas se parezcan. Por ejemplo, el primero, Apocalipsis 11:19, está dentro del marco de la inauguración del juicio. Y el segundo texto está inmediatamente antes de la primera plaga. Ahora, si nos apoyamos nuevamente en el espíritu de profecía, podemos tener más luz con respecto al tema que nos está ocupando y que nos preocupa. Miren, en el devocional Maranata, en el 5 de octubre, se encuentran las siguientes citas. Y dice así: en el templo se verá el arca del pacto, en la cual fueron puestas las 2 tablas de piedra sobre las cuales está escrita la ley de Dios. Repito, en el templo se verá el arca del pacto, en la cual fueron puestas las 2 tablas de piedra sobre las cuales está escrita la ley de Dios. Estas tablas de piedra serán sacadas de su escondedero, y en ellas se verán los 10 mandamientos esculpidos por el dedo de Dios. Estas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto serán un testimonio convincente de la verdad y de la vigencia de la ley de Dios. Mentes y corazones sacrílegos pensaron que tenían poder suficiente para cambiar los tiempos y la ley de Jehová, pero en los archivos del cielo, en el arca de Dios, están a salvo los mandamientos originales, escritos sobre 2 tablas de piedra. Ningún potentado de la tierra tiene poder para sacar aquellas tablas de su sagrado escondedero
debajo del propiciatorio. Esto se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 983, incrustado en el Devocional Maranata. Continúa. Aparece en el cielo una mano que sostiene 2 tablas de piedra puestas una sobre otra. Y el profeta dice: denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Salmo 56. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del Decálogo escritos como en letra de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. La memoria se despierta. Las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus. Y las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. Los enemigos de la ley de Dios reconocen demasiado tarde que el día de reposo del 4º mandamiento es el sello de Dios vivo. Esta cita original se encuentra en el Conflicto de los Siglos, páginas 697 y 698, aunque está incrustada en el Matinal Maranata. Déjenme hacer un comentario interesante que me vino a la mente. Si la ley de Dios originalmente, cuando Moisés fue escrita en acadio o en hebreo antiguo, ¿cómo es que la gente la va a leer? Pero para Dios no es imposible nada, ¿no? Así como confundió las lenguas, así como los apóstoles tuvieron la potestad de hablar en cada idioma diferente para las personas que estaban presentes en el día de Pentecostés, igual Él puede hacer que de todos los idiomas, tribus y lenguas puedan leer las palabras de Dios inscritas. Entonces, ahora de esta lectura podemos deducir las siguientes conclusiones. Primera, que en la lectura del capítulo 26 del libro Conflicto de los Siglos, Ellen White se refiere o se está refiriendo a Apocalipsis 11:19. Está hablando en pasado. Está hablando de 1844. Y saben, en 1844 ella tendría alrededor de unos 17 años. Pero ahora en la lectura del libro Maranata que acabo de leer, se está refiriendo a un tiempo futuro, cuando ella escribe que en el cielo se verá el arca del pacto, de lo cual infiero que se está refiriendo al Apocalipsis 15:5, es decir, la segunda vez que se ve el cielo abierto y el arca del pacto y del testimonio, y que cuando sean sacadas las tablas de la ley de donde están ocultas, se mostrarán en el cielo las originales, y se cumple así Apocalipsis 15:5. Porque miren, en el versículo siguiente al 15:5 indica ya el derramamiento de la primera plaga. Y por esto es que yo deduzco entonces que entre la primera vez que se ve el cielo abierto
en Apocalipsis 11:19, y la segunda vez en el futuro, Apocalipsis 15:5, hay una diferencia de unos 174 años hasta hoy. Bueno, más lo que Dios tenga dispuesto del tiempo en que las tablas sean mostradas. Ahora nos vamos a concentrar en el versículo 19b. Recuerdan que lo dividimos en dos para su estudio. Entonces la segunda parte diría así, o dice así: y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora, si entendemos que Apocalipsis 11:19 lo leemos todo de corrido y juntamos la primera y la segunda parte en un mismo paquete, entonces inferiríamos que el 22 de octubre, así como pasó Jesús en el lugar santísimo y aquí en la tierra hubo un chasco, entonces estos acontecimientos, las voces, los truenos, el terremoto y el granizo, hubieran estado en el mismo día aconteciéndose. Sin embargo, no hay nada registrado que estos eventos hubieran sucedido en la misma fecha. Ni los pioneros como Irán Edson, Guillermo Miller, los White, registraron nada de esos acontecimientos, aunque eran importantísimos para esa fecha. Por lo tanto, infiero que la segunda parte de Apocalipsis 11:19 no se cumplió en esa fecha, sino que tendría un cumplimiento futuro. Y entonces debiéramos encontrar en el texto donde se mencionan esos acontecimientos tan importantísimos, tan pavorosos. Y saben, sorprendentemente, el texto, o los textos, porque son varios, que estamos buscando se encuentran en Apocalipsis 16, versículos 17 hasta el 21. Y esto es al final de la segunda plaga. Permítanme leerles, miren: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho es. En otras versiones dicen: consumado es. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Ahora, muchos infieren que ese terremoto es el de 1755, el de Portugal. Sin embargo, van juntos en esta plaga, en esta séptima plaga, que efectivamente es o se cumple después del tiempo de gracia. Entonces ese terremoto abarca mucho más espacio y es más profundidad, es decir, la destrucción es mayor, es terrible, ¿no? Y entonces ya en el versículo 21 dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahora debemos entender que la palabra un enorme granizo no se está refiriendo a que un solo granizo de 35 kilos cae sobre toda la humanidad,
sino que cada granizo medía y pesaba 35 kilos y la medida pues ha de ser grande. Por lo tanto, ahora concluimos entonces que Apocalipsis 11:19 tiene dos cumplimientos proféticos. El primero es cuando Cristo accede al lugar santísimo, y después el siguiente, Apocalipsis 15:5, es al final de la séptima trompeta. Una diferencia de 174 años hasta el día de hoy, como ya mencioné. Ahora permítanme hacer una referencia. Ron Wyatt, un arqueólogo investigador cristiano, narra cómo llegó hasta el lugar donde se encuentra el Arca de la Alianza. Y él narra también que habló con ángeles, eran 4 ángeles que custodiaban el propiciatorio, y le dijeron que no sacara las tablas, sino que éstas serían sacadas y dadas a conocer cuando se pusiera en vigencia la marca de la bestia, es decir, cuando se pusiera en vigencia la ley dominical. Ahora, si esto es así, concuerda bastante con el escrito de Elena G. de White de que esas tablas serían mostradas, y llegamos así a una conclusión pues muy contundente, ¿no?, que podríamos entender más fácilmente ahora. Si entendiéramos los acontecimientos actuales, que de alguna manera siempre la propaganda, los medios de comunicación masiva nos orientan. Sin embargo, cuando deducimos de la Biblia las cosas, podemos entender muchas cosas que pasan desapercibidas para la mayoría, especialmente para muchos cristianos. Por ejemplo, Jerusalén ahora está bajo las autoridades palestinas, y las autoridades palestinas en su mayoría son de religión musulmana y no apoyan los trabajos de excavación arqueológica en esa área. Al contrario, bloquean las investigaciones. Por ejemplo, en el caso de Ron Wyatt, dice que el gobierno palestino mandó tapar con hormigón la cueva donde empezó a excavar. Y por el otro lado, el departamento israelí de reliquias antiguas, donde cuando él le entregó varios objetos, una granada, etcétera, entonces ellos dijeron que no, que Ron Wyatt no les había entregado nada. ¿Y por qué? Bueno, no porque mientan, sino porque tienen temor de los religiosos fanáticos que quieran ya inmediatamente construir un monumento o un templo en ese lugar, y pues se crearía un conflicto y unas dificultades más de las que tienen ahora, ¿no? Saben, ahorita la idea del tercer templo se debe a que muchos judíos quisieran derribar la mezquita de la Roca y erigir en su lugar el tercer templo judío. Pero esto crearía un conflicto muy grave, debido a que el domo de la Roca es uno de los lugares más sagrados del Islam. Y podemos comprender por qué el presidente Trump ahora autorizó cambiar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Lo mismo que otros países, quizá más chicos, ¿no? Guatemala, Honduras, Paraguay, etcétera. Así que vamos concluyendo que vivir en estos días resulta interesante. Saben, hermanos, porque estamos viviendo el desenlace de la historia. Ante nosotros están eventos asombrosos y tienen una realidad impactante.
Esa realidad está ante nuestros ojos. ¿Cuántos profetas hubieran querido vivir en nuestro tiempo, verdad? Así que las predicciones proféticas se desarrollan rápidamente, se cumplen al pie de la letra ante nosotros. Y entonces todo el Apocalipsis 11 concluye con la visión de los instrumentos de guerra divinos, los relámpagos, las voces, los truenos, los terremotos, el granizo. Pero esto es para asegurar al pueblo de Dios la manera dramática que Dios cumplirá su promesa, o sea, la promesa del pacto. Y es importante entender que así como Dios es el Dios del pacto, pues es también el Señor de la historia. Él dirige la historia, por eso es que la predice desde antes. Por ejemplo, cómo es que en el tiempo de Daniel ya hablaba del cuerno pequeño, del surgimiento de Grecia, antes de Medo-Persia y hasta nuestros días, ¿no? O sea que Dios conoce el futuro perfectamente y por eso es que lo plasma desde antes. Las trompetas apocalípticas representan también juicios históricos para una humanidad pues que se ha vuelto rebelde y malagradecida, ¿no? Pues que se aira contra Dios, ¿no? Pero lo importante es que el reino de Dios finalmente se establecerá en la tierra y por lo tanto la paz, la armonía, la felicidad, todas esas cosas serán una realidad cotidiana, pero por toda la eternidad. Porque la justicia divina finalmente será vindicada, será completa y para siempre. Así que Apocalipsis 11 sugiere la vindicación de la sabiduría y la justicia de Dios ante el universo. Ahora, la sabiduría de Dios tiene dos partes. Una es que Dios hizo todo lo posible por salvar a los pecadores, pero ellos rechazaron la salvación y al Salvador. Y segunda es que los salvados fueron fieles a Dios, aunque por un tiempo pareció que Dios fuera enemigo de su pueblo, ¿no? Por ejemplo, los mártires, los perseguidos, los que estaban en la pobreza, etcétera. Pero era para demostrar ante el universo no caído que estos fieles tenían el derecho a entrar, porque Dios finalmente les preguntará a los mundos no caídos, ¿quieren que estos entren a la vida eterna? Y le responderán, Señor, si te siguieron aún en la pobreza, aún en la escasez, aún en la persecución, incluso dieron sus vidas por ti, Señor, que entren. Y entonces Dios dirá, venid benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para ustedes. Que Dios bendiga su palabra, así sea.